no está en nosotros. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Casualmente, los 3 versículos empiezan con la palabra decimos. Si decimos que tenemos comunión con Dios, si decimos que no hemos pecado, si decimos que no tenemos pecado. Entonces, según aprecio esto, los tres versículos tienen que ver con el pecado. ¿Por qué Juan nos enseña esto? Y vuelvo a repetir, no es evangelismo, no es evangelización, es edificación. ¿Por qué nos habla tanto del pecado? ¿Por qué Juan está subrayando este asunto del pecado? Esa fue mi pregunta. Y bueno, de ahí empezamos a estudiar estas cuestiones que nos enseña la Biblia. Existe una arraigada y extendida oposición a toda la doctrina del pecado. La doctrina del pecado no es muy popular. Ahora, esta idea, esta oposición a la doctrina del pecado está acompañada con la idea que afirma que las cosas no son tan malas como dice la Biblia. De hecho, el mundo dice, con tal de que nosotros hagamos las cosas lo mejor que sepamos y que vayamos a Dios ahí ocasionalmente cuando podamos, ¿verdad? De vez en cuando nos acerquemos a Dios con un poco de ayuda, todo va a estar bien. No tomemos tan en serio estas cuestiones de la Biblia, del pecado. De hecho, los teólogos de los últimos 100 años han erradicado la palabra pecado porque es muy ofensiva. No quieren saber nada con esta cuestión del pecado. El hecho dice el mundo, ¿verdad? De ser cristiano se trata de ser, pues lo mejor, lo más decente que podamos. Tratar de hacer el bien a todos. Y bueno, esperemos cierta ayuda de Dios. Y ahí de vez en cuando, pues si podemos, hagamos una oración. Y ocasionalmente, pues vamos al culto, ¿verdad? Está un poquito fuerte el volumen, ¿verdad, Luis? A ver si le bajas tantito. Se escucha el retemblor ahí, ¿sí? Entonces, la gente dice que está progresando así y sobre todo dicen no debemos pensar en estas enseñanzas tan feas, estos términos del pecado y de la necesidad de la gracia. No debemos hablar de eso. Nosotros podemos hacer lo mejor que podamos. No necesitamos esos términos tan ofensivos de los que habla la Biblia. Y ese es el asunto que el apóstol Juan trata en estos 3 versículos, en el 6, en el 8 y en el 10. Nos enseña 3 errores, y son bien importantes, hermanos, 3 errores sobre la doctrina del pecado. Y si nos equivocamos en ellos, es decir, si no nos apreciamos bien, creo que lo que Juan está diciendo es que no llegaremos a experimentar precisamente la bendita comunión que Dios nos ofrece. Estas cosas os escribimos para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si no apreciamos bien las enseñanzas de Juan en este texto, no llegaremos, creo, a tener una verdadera comunión con Dios. Así que es necesario que entendamos estas enseñanzas para tener una verdadera comunión con Dios. Y nos va a sorprender, como me ha sorprendido a mí, las enseñanzas de Juan aquí en este capítulo, ¿sí? Muy bien, entonces Juan está tratando ese asunto, ¿verdad? Del versículo 3. Ahora, veamos entonces el primer error. Diríamos que lo que se interpone entre nosotros y la verdadera comunión con Dios es el versículo 6. ¿Puede ser, por favor, Juan? Sí, Juan, Luis. ¿Sí? Lo que se interpone entre nosotros y la verdadera comunión con Dios es lo que dice este versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos.
El primer error que Juan nos marca en este versículo es que no reconocemos la naturaleza del pecado en general. Si digo que tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué dice Juan? Es una mentira. Ahí está la clave, ¿eh? Es una mentira. Si digo una cosa y hago otra, es una mentira, es una falsedad. La conclusión de esto es que no existe eso. Van a ver por qué. Estoy presentando algo que no es verdadero, les estoy engañando, estoy presentando algo que no existe. Vamos a ver por qué, precisamente. ¿Cómo es eso? Precisamente Juan dice, porque no hemos comprendido el significado de lo que Juan está diciendo aquí, del evangelio, del pecado. Andar en tinieblas, que sería la parte negativa. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, andar en tinieblas no se refiere a pecados particulares, por ejemplo, robar, matar, engañar, desobedecer. No se refiere necesariamente a eso. Si decimos que tenemos comunión con Dios, ¿quién dice eso? ¿Quién puede decir, yo tengo comunión con Dios? ¿Usted tiene comunión con Dios? ¿Por qué tiene comunión con Dios? Pues porque soy cristiano, ¿verdad? Porque creo en Dios, porque soy hijo de Dios. Entonces no digas que andas en tinieblas, porque el andar en tinieblas no se refiere a pecados individuales, particulares, acciones personales. Andar en tinieblas, en el contexto de Juan y de todo el Nuevo Testamento, vivir en tinieblas, es decir, pecar, no son pecados individuales, sino es un reino, el reino de las tinieblas, el reino del mal, el reino de Satanás. En la Biblia nos enseña que hay dos reinos, ¿verdad? El reino de Dios y el reino del mal. El reino de la luz, el reino de las tinieblas, precisamente esto de la oscuridad, ¿verdad? Nos hablan del reino de la santidad de Dios, pero también nos hablan del reino de Satanás, de la iniquidad. Entonces, andar en tinieblas no son pecados que yo cometo, sino vivir en el reino de las tinieblas. Hay dos imperios también, de hecho dice la Biblia, hay dos gobiernos en los cuales el hombre puede vivir. El hombre puede vivir en el reino de Dios o en el reino de Satanás. No existe tal cosa como decir, mira, yo soy cristiano, pero también estoy en el reino de Satanás. Eso no existe. O estás en el reino de Dios, o estás en el reino. Juan dice en Apocalipsis, no hay tibios, o eres frío o eres caliente. No, los tibios no existen, no. Eso no está en el reino de Dios. Entonces Juan está diciendo que tenemos que entender, hermanos, este pasaje no nos dice que nosotros cometamos algunos pecados particulares, nos está diciendo que estamos en el reino de Dios o estamos en el reino de las tinieblas, estamos en el gobierno, bajo el gobierno de Dios, o estamos bajo el gobierno de Satanás. De modo, hermanos, que existe el pecado y el mal. ¿Qué es el pecado y el mal? ¿Qué es andar en tinieblas? Es una cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Una manera de ver la vida y de enfocar la vida. Eso es una cosmovisión. ¿Cómo veo la vida? ¿Cómo la enfoco? Es una manera de pensar, es una manera de ser, es una manera de vivir. El mal, este mundo tiene una manera de concebir las cosas, como lo estamos viendo nosotros. A lo malo le están llamando bueno y a lo bueno le están llamando malo. Esa es una cosmovisión, una mentalidad que tiene la humanidad.
Y esta mentalidad, esta cosmovisión, esta manera de vivir es algo independiente de nosotros. No tiene que ver ni siquiera con nosotros. Es algo totalmente ajeno a nuestros hechos individuales. Cuando nosotros nacimos, hermanos, hermanas, el pecado ya estaba en este mundo. Nosotros no trajimos el pecado, nosotros heredamos el pecado de nuestros padres. Por eso el primer error es no ver la naturaleza del pecado en general. La Biblia nos enseña que en el principio Dios creó el cielo y la tierra perfectos, limpios y puros. La Biblia nos enseña que el primer hombre y la primera mujer Dios los creó limpios, puros y santos. Estaban en la presencia de Dios. Dios así creó el mundo, el cielo y la tierra y a la primera raza humana. Pero después nos dice la Biblia que el pecado entró en el mundo. Y nos dice la Biblia que el pecado entró en Adán y Eva. Y nos enseña lo que ya sabemos nosotros, que el pecado quedó contaminado. Así que cuando nosotros nacimos, el pecado me concibió mi madre, en maldad fui formado. En Romanos 5:12, ahí creo que el apóstol resume todo esto que estoy tratando de explicarles. En Romanos 5:12, el apóstol Pablo dice, por tanto, conclusión de los primeros 4 capítulos. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así, de igual manera, como entró el pecado en el mundo y en el hombre, así la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todos pecamos. Lo vuelve a decir Pablo en ¿qué sigue, Luis? ¿Qué otro texto? Sigue Corintios. Está hablando del evangelio, del evangelio que no es recibido por la humanidad. Dice Pablo que si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, entre los incrédulos. Pero en el versículo 4 de este capítulo 4 dice que en los incrédulos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, este mundo tiene un reino y tiene un rey. Y Pablo lo llama el Dios con minúscula, el Dios de este siglo. ¿Qué hace el Dios de este siglo? Pues enceguece, pone una venda, pone un velo, que es el tema de Pablo aquí, un velo para que no vean el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sobre quiénes? Sobre los incrédulos. Uno más. Efesios 2, Pablo está hablando de la vida que nos da Cristo, ¿verdad? Dice que nos dio vida, lo que cantamos el día de hoy, pero dice que nos dio vida cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, cuando seguíamos la corriente de este mundo. Dice, fíjense, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este mundo, dice Juan, y así empecé, Juan 5:19, primera de Juan dice que el mundo está bajo el maligno. ¿Qué caracterizó a la humanidad desde la caída? Desde aquel entonces, ¿qué caracterizó a la humanidad? ¿Qué caracterizó a Adán y a Eva después de que cometieron pecado? Perdieron su comunión con Dios. Ahí está. Ya no tuvieron comunión con Dios. Huyeron de la presencia del Señor. Y allí están, escondidos de la presencia del Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás?
ya no estoy ahí donde tú me dejaste, ya no estoy ahí, ahora estoy acá de este lado. Y es lo que dice Pablo en 2 de Corintios, ya voy terminando los textos que tengo. Dice Pablo ahora en 2 de Corintios 6, 14, hablando de la comunión, precisamente, ahí está hablando de la pareja, ¿verdad? No es el tema ahora, pero dice, tomando a la pareja desigual, al cónyuge desigual, precisamente dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, aquí vienen las preguntas que son importantes para mí, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, con el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cuál es la respuesta? Ninguna comunión existe entre estos. No hay comunión ya. Esa es la característica, es lo que Juan está diciendo. ¿Sí? Entonces el reino de las tinieblas, para resumir este primer punto, el reino de las tinieblas, el andar en tinieblas, el pecar, representa todo aquello que se opone a Dios, a su santidad, a su perfección, a sus deseos de Dios para el hombre y para el mundo. Los que andan en tiniebla rechazan el reino de Dios completamente. No hay comunión con Dios. Y sobre todo, para terminar el versículo 6, dice, y no practicamos la verdad. Creo que está ahí todavía, Luis, adelantito, el 6, para recordarlo solamente. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No se puede. No podemos practicar la verdad. Si andamos en tinieblas, no se puede practicar la verdad. Claro que no se puede. Por eso Juan está diciéndonos aquí, tengamos mucho cuidado de lo que creemos o de lo que pensamos, porque nosotros demostramos lo que somos por lo que hacemos, manifestamos lo que creemos, nuestra doctrina por medio de nuestra manera de vivir. ¿Sí? Es decir, si nosotros decimos, ¿sabes qué? A veces estoy caminando con Dios, pero híjole, Señor, perdóname porque a veces estoy caminando en el reino de las tinieblas. Eso no existe. Eso es lo que entiendo. No existe ese entro aquí y entro aquí tantito. Con un pie aquí o estás allá o estás aquí. ¿Estás en el reino de Dios o estás en el reino de las tinieblas? Yo creo que no debemos decir, yo vivo con Dios y a veces ando con el diablo, ¿verdad? Este es el cuadro, la figura del compañerismo, yo creo que es de la relación conyugal. Esa idea se me vino a mi mente, ¿sí? Esa idea se me vino. ¿Cuál es la enseñanza? Hay que ser fieles en el matrimonio. ¿Qué pasa cuando empezamos a coquetear se rompe la comunión? Hermanos, entonces en el versículo 6, el primer error, tenemos que reconocer que nosotros, hermanos, somos pecadores, pero que hemos sido salvados por la gracia y por la gloria de Dios. Y si decimos que tenemos comunión con Dios, debemos dar gracias a Dios por ella, porque hemos sido liberados del reino de las tinieblas. Si Dios nos permite, la próxima semana lo veremos. Muy bien, segundo error, versículo 8. Esto me va a ayudar un poquito para clarear lo que estoy tratando de decir. En el versículo 8, primera de Juan, dice, si decimos que no tenemos pecado. Habían los perfeccionistas en el tiempo de Juan. Hablamos del misticismo la semana pasada. Bueno, pues hoy no hablo de los que se fueron al monasterio, los monasticistas o el monasticismo. Ese tipo de personas decían, hay que consagrarse a Dios para escapar del pecado. Nosotros ya no tenemos pecado, entonces vámonos a recluir al monasterio.
excluyámonos de este mundo pecador y pongámonos allá en un lugar donde no existe el mundo, donde no existe el pecado, y los hombres y las mujeres se empezaron a ir a los monasterios. ¿Y qué pasó allá? Lo mismo. Hay gente que se cree perfecta. Los perfeccionistas también entran aquí. Y esto es lo que está diciendo Juan, fíjense. Si no reconozco, el segundo error es este: no reconocer que nuestra misma naturaleza humana es pecadora. Si digo que no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo y la verdad no está en mí. Ese es el segundo error que me impide tener comunión con Dios. He de reconocer que soy un hombre pecador. Como ya dije, nacimos en pecado. ¿Ven la diferencia, hermanas, hermanos? ¿Ven la diferencia? No son nuestros pecados particulares, sino la naturaleza misma, lo que Juan está subrayando. Nuestra naturaleza es la causa y la consecuencia de lo que hacemos, el estado pecaminoso que ejerce influencia constante sobre nosotros. Eso es el pecado. Juan dice: si alguien dice que no tiene una naturaleza pecaminosa, se engaña a sí mismo. ¿A quiénes vino a salvar Cristo? A mí, pecador. Pablo dijo, palabra fiel y justa de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quién? A los pecadores, de los cuales ¿qué dicen los escritos modernos? ¿Qué dice la psicología actual? Los terapeutas actualmente. Tú no eres culpable. Los culpables son los que están a tu alrededor, tu papá, tu mamá, las circunstancias. Échale la culpa a otro. Tú eres bueno. Nosotros somos buenos. Tú no eres culpable de tu situación, de tu condición. Eso es lo que dice actualmente el mundo. Esencialmente tú eres bueno. Nada más que lo que te afecta son tus circunstancias. ¿Qué dice la Biblia? No. No te engañes a ti mismo. No nos engañemos a nosotros mismos. Hermanos, Juan quiere que nos enfrentemos al hecho de la profundidad de nuestro ser. ¿Por qué hice esto? ¿Qué hay dentro de mí que me hace pensar y recrearme en esto? Cuando Juan quiere que reflexionemos, cuando cometo pecado, yo me pregunté, ¿qué hay dentro de mí que me lleva a esto? Y el Señor Jesús respondió claramente: no contamina lo que entra al hombre, sino lo que sale. Es decir, el problema de la humanidad está en mi corazón, en lo profundo de mí. Romanos 7:8, el apóstol lo resume así, 7:18, perdón. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es mi naturaleza pecaminosa. Y Juan nos está diciendo que para tener una verdadera comunión con Dios, no debo decir que no tengo pecado. Debo reconocer que esa es mi naturaleza. Si hago y digo yo no tengo pecado, me estoy engañando a mí mismo y la verdad no está en mí. He de reconocer que soy pecador por naturaleza y que el pecado está en mí, que lo que quiero hacer no lo hago y lo que no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Entonces hay algo profundo en mí. Esa es mi naturaleza humana. Como dijo Pablo en Romanos 3, ¿se acuerdan? No hay justo ni aún. No hay ninguno justo. Todos somos
somos destituidos de la gloria de Dios. Y esto sé que no es popular, por eso no es popular, porque a quién les gusta que les estén diciendo esto. ¿Qué nos gusta a nosotros? Pues que nos digan que somos buenos, que nosotros somos los héroes del mundo, que nosotros somos los mejores, que nosotros somos las mejores personas. No es lo que dice Juan, y no me disculpo por eso, porque sé que el lenguaje es fuerte, pero no es lo que la Biblia dice. Tercer error, y va en gravedad. Yo no sé por qué el Señor escribe esto, pero vean el versículo 10, y creo que va en aumento esto. Dice el versículo 10, si decimos, léanlo conmigo por favor, todos, 1, 2, 3. Si decimos que no hemos pecado, que hacemos a Él mentirosos, y su palabra no está en nosotros. Otra vez, por favor. Si decimos que no hemos pecado, que hacemos a Él mentirosos, y su palabra no está en nosotros. El tercer error que marca Juan es que no reconocemos nuestra incapacidad de que necesitamos ser perdonados. La incapacidad de comprender que nuestra propia naturaleza, somos incapaces, la humanidad no lo quiere reconocer, somos incapaces de reconocer que necesitamos ser redimidos, perdonados, limpiados, salvados. Hay una incapacidad en la humanidad de reconocer esto. No soy pecador. Esa es la incapacidad que tenemos para reconocer nuestra misma naturaleza pecaminosa. La incapacidad de entender que realmente todos somos pecadores y que todos necesitamos el perdón que nos ofrece aquí la palabra de Dios. Porque aquí nos ofrece perdón, pero perdón de qué? No solo perdón de mis pecados particulares, sino perdón de mi naturaleza misma. Juan dice, si estás en la posición de decir, no tengo pecado, estás haciendo a Dios mentiroso. Estás diciéndole a Dios, Dios, tú eres mentiroso, tú estás mintiendo, porque yo no soy pecador, tú mientes. Y esta es la gravedad que toca mi corazón. ¿Cómo la humanidad nos atrevemos a hacer eso? Tú eres mentiroso, Dios. Me opongo a la visión. Si estoy oponiendo mi propia visión de la vida a la visión que Dios tiene para la humanidad, a la visión que Dios tiene para el mundo, de salvarnos a través de su santísimo Hijo Jesucristo. Cuando yo digo, no, yo no soy pecador, estoy llamando a Dios mentiroso y su palabra no está en mí. Su palabra no puede estar en una persona que no reconoce lo que Dios dice en su palabra. Porque la palabra de Dios siempre nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Y la palabra de Dios es la que nos hace ver la necesidad que tengo del perdón de Dios. Así que yo debo aceptar lo que el Señor nos dice a través del Espíritu Santo aquí. Concluyo, entonces, la comprensión de la doctrina del pecado es esencial en nuestra comunión con Dios. Y a menos que reconozca que soy un pecador por naturaleza y que debo arrepentirme no de mis pecados particulares, sino de mi naturaleza pecaminosa, a menos que yo reconozca, como dijo David en el Salmo 51, ya había recorrido mucho de su vida. Este salmo, ustedes ya saben cuándo lo escribió después del pecado de Betsabé y del asesinato de Urías. No lo escribió en sus primeros años de joven, cuando era rebelde. No, lo escribió ya en una posición alta y grande. Como el gran rey David ya había conquistado el imperio
para construir el templo de Dios. Y ahí David le reveló el Espíritu Santo: Señor, necesito un corazón limpio, necesito un corazón nuevo. A menos que reconozca que soy pecador por naturaleza, no alcanzaré la verdadera comunión con Dios. Y si mi única esperanza no está en el Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, como mi única esperanza, como aquel que resucitó, que murió y que resucitó para nuestra justificación, para nuestro perdón, entonces, hermanos, hermanas, no solo no tengo comunión con Dios, dice Juan aquí, Si no reconozco esto, entonces no solo no tengo comunión con Dios, escucha esto, aún estoy en las profundidades del pecado, de las tinieblas. Gracias a Dios que el Espíritu Santo no se queda allí. Nos da el versículo 7 y nos da el versículo 9 y dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Versículo 7 que vemos la siguiente semana si Dios nos permite. Pero si andamos en luz, como Él está en luz. Vamos a considerar el andar en la luz. Pero ya está aquí implícito. Es estar en el reino de Dios. Es caminar en el reino de Dios. Hoy Juan nos deja esta palabra fuerte, escrutadora. Que el Espíritu Santo, hermanas, hermanos, verdaderamente nos muestre estos tres errores. Que reconozcamos el pecado en general, que reconozcamos que nuestra propia naturaleza misma es pecadora y que reconozcamos también que tenemos una incapacidad y a menos que el Espíritu de Dios venga y nos muestre su gloria, entonces podremos arrepentirnos verdaderamente y pedir perdón por nuestros pecados, por naturaleza. Así que no te ocupes de los pecados particulares. De hecho, es lo que les enseño a las muchachas en el centro de rehabilitación. No te preocupes por rehabilitarte. Ocúpate en que el Espíritu de Dios te regenere, que haya una regeneración verdadera desde lo más profundo de nuestro ser, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Necesitamos ser renovados desde lo más profundo. Fue lo que dijo David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es lo que necesito. Pude haber conquistado todo el imperio, pude haber conquistado todo el mundo, pero no había conquistado mi propio corazón. Aún estaba allí el pecado. Necesito ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, del Señor Jesucristo. Puestos de pie, hermanas, hermanos, oramos. Por eso no es popular la doctrina del pecado, por eso no es aceptada, porque es cruel, es dura. Padre, te damos gracias en este momento por esta palabra de Primera de Juan capítulo 1. Tal vez nunca había entendido yo los versículos realmente, pero gracias porque de alguna manera el Espíritu de Dios nos ilumina, nos enseña, nos guía para que podamos ir comprendiendo. Y el tema de Juan es la comunión con Dios. Que verdaderamente tengamos una comunión con Dios y con el Señor Jesucristo y con la iglesia de Dios. Así que para que eso sea real, tenemos que entender lo que Juan nos está enseñando aquí. Por eso te pedimos, Santo Espíritu, que tu palabra, que tu luz, que tu sabiduría resplandezca en nuestras vidas, para que tu palabra no vuelva a ti vacía y tu palabra cumple el propósito para el
cual nos la has enviado. Que podamos reconocer lo que la Biblia dice que debemos reconocer. Y entonces podamos recibir lo que la Biblia nos da. La salvación perfecta y gloriosa, maravillosa, solamente por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Redargúyenos, Santo Espíritu, convéncenos para que podamos convencernos de lo que ella dice, que por naturaleza somos pecadores y que solo el Señor Jesucristo puede otorgarnos, darnos una nueva creación, una nueva criatura, para tener verdadera comunión con el Padre y con el Señor Jesucristo. Te pedimos esto y doy gracias, Señor, por tu palabra, en ese nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanas.